Hola, bienvenidos al video Descubriendo la estructura y el canon para representar la belleza y el movimiento. Las proporciones humanas han sido una preocupación estética en el arte clásico desde sus inicios. Para abordar este desafío artístico se estableció una relación entre la altura total del cuerpo humano y la altura de su cabeza. Para dibujar la figura humana completa, debemos reconocer las proporciones entre cada una de sus partes. Dominando estas proporciones podrás mejorar esas habilidades y llevar tus dibujos a otro nivel. En esta sesión aprenderemos a dividir la figura humana para conseguir el canon ideal en su construcción. Veremos los antecedentes del canon griego y cuáles son las modificaciones que se han hecho a lo largo del tiempo. Construcción del canon de 8 cabezas de la figura humana. Este canon o proporción se puede entender como el número de veces que la cabeza cabe en la altura del cuerpo. Estas proporciones se usan desde que los artistas en la antigua Grecia buscaban la belleza ideal recreando el mundo ideal del modelo platónico. Los artistas griegos se dieron cuenta que las medidas del cuerpo humano son las que nos dan un aspecto humano. Una de las representaciones más famosas de la proporción del cuerpo humano es el hombre de Vitruvio, un dibujo de Leonardo da Vinci. En este dibujo, Leonardo traduce las indicaciones del arquitecto Marcos Vitruvio para elaborar las medidas ideales de la figura humana. En forma general, según Vitruvius, el cuerpo humano tiene las siguientes proporciones. El cuadrado está centrado en los genitales, dividiendo el cuerpo en dos partes iguales. El círculo tiene su centro en el ombligo, determinando la sección áurea del cuerpo. En el caso de un recién nacido, el ombligo es la mitad de su cuerpo, y con el crecimiento, este migra a su posición definitiva de adulto. La altura de la persona es igual a la longitud de los brazos extendidos. La cabeza entra 8 veces en la altura de una persona. El ancho de los hombros es igual a un cuarto de la altura de un hombre, es decir, 2 cabezas. La longitud de las extremidades se dividen por las mayores articulaciones, codos y rodillas, en sección áurea. Según la tradición, se dice que el escultor griego Policleto del siglo V a.C. fue el primero en esculpir una figura empleando una proporción basada en la medida de la cabeza, repetida 7 veces, para la medida total del cuerpo. En su obra denominada El Doriforo, buscaba crear un ideal de perfección que otros imitaran después. Otro canon igualmente valorado es el de Lisipo, del siglo IV a.C., quien ofreció una idealización del cuerpo humano que le daba mayor esbeltez, en la que la altura del cuerpo era igual a 8 cabezas. Cuando el canon supera las 8 cabezas para la altura total del cuerpo humano, determina proporciones más propias de héroes o semidioses que de personas comunes. Un ejemplo de esto es la famosa estatua Apolo de Belvedere de Leócares, que tiene 8 cabezas y media. El método más popular es el de Andrew Loomis, quien fue un ilustrador que tuvo trabajos destacados en publicidad y revistas. Sin embargo, se le conoce por ser autor de una serie de libros instructivos para el desarrollo del aprendizaje de la figura humana. Aunque el canon de 8 cabezas es el más utilizado y el más cercano a la realidad, debemos tener en cuenta que el canon ha evolucionado junto con los acontecimientos sociales, al igual que el arte en general según la época. Las proporciones ideales del cuerpo humano reflejan la sociedad, por lo que hoy en día los cánones estéticos de belleza cambian constantemente y están definidos por un conjunto de valores estéticos que varían según las modas o tendencias como resultado de una cultura consumista. Es importante tener en cuenta que la anatomía varía según el país y la región geográfica y está influenciada por factores como la edad, la nutrición, la salud y la genética. El canon del hombre común sería de 7 cabezas y media. Ahora acompáñame a la mesa de trabajo y dibujemos la estructura básica de la figura humana. Muy bien, ya para esta parte, aquí en la mesa de trabajo vamos a realizar la estructura de una figura humana en vista frontal. Así que para eso vamos a necesitar los siguientes materiales. Nuestro lápiz, por supuesto, un borrador o goma moldeable para ir corrigiendo algunas cosas y una regla de 30 centímetros para hacer, ¿no?, una estructura. Y con esto ya estamos listos para poder empezar. Entonces, habíamos visto de que la estructura base o el canon base es a partir de 8 cabezas. Eso significa que en nuestra
figura tiene que entrar la cabeza 8 veces repetida, como si fuera un módulo. Entonces, para hacer esto más sencillo y para que se pueda entender el ejercicio, lo que vamos a hacer es una retícula, ¿ok? Con 8 espacios. Para eso voy a utilizar la regla, ¿ok? Entonces vamos a hacer líneas horizontales. Puedes usar el mismo ancho de la regla para tener esas divisiones, esas 8 divisiones. Como lo voy a hacer acá, ¿ok? Estoy trabajando en un papel A4, entonces va a entrar eh, bien el dibujo. No se va a ver apretado y no se va a ver muy pequeño. ¿Ok? Por supuesto que ya cuando estemos haciendo, ¿no? Cuando estemos de pronto trabajando en el taller, estas líneas las podemos insinuar, ¿no? Pero para este ejercicio vamos a marcarlas bien para que tengas una referencia de dónde vas a ubicar los elementos o las distintas partes del cuerpo en esta estructura de 8 cabezas. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra hoja, ¿no? Como con renglones y vamos a colocar la numeración de las 8 cabezas en estos renglones. Entonces vamos a empezar desde acá. Esto va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Entonces nuestra figura va a entrar en este espacio. ¿Correcto? Vamos a empezar siempre por una línea estructural principal. En este caso, la línea estructural de todo el cuerpo sería lo que corresponde a la columna. Así que vamos a hacer un trazo, más o menos vamos a ubicar nuestro dibujo al centro y vamos a hacer un trazo vertical. ¿Ok? Aquí. Lo podemos hacer hasta abajo, aunque este trazo va a corresponder solamente hasta el renglón número 4. ¿Ok? Entonces, antes de empezar a dibujar la figura completa, ya con ciertas figuras geométricas, el hack es aquí el siguiente, ¿no? La recomendación es la siguiente, que podamos nosotros primero ubicar la figura con figuras de palitos. Es decir, ¿no? Si acá ponemos la cabeza, ¿ok? Este sería el cuerpo, ¿ok? Por aquí más o menos tendríamos a la altura de el renglón número 4, zona de la pelvis, ¿ok? Luego tendríamos las piernas, que irían hasta la medida número 8, ¿ok? Luego tenemos el torso y los brazos. Entonces, con una figura tan simple o una estructura tan simple como la de los palitos, podemos identificar la ubicación de los elementos. Entonces, la ubicación es la siguiente. La cabeza evidentemente va a entrar en el renglón número 1. La caja torácica va a entrar en el renglón número 2 y número 3. La zona pélvica va a entrar en el renglón número 4. ¿Ok? Y los brazos van a ir desde el renglón número 2 hasta el número 5, brazos y manos. Y las piernas van a ir hasta el renglón número 8, más o menos hasta la mitad, un poquito más. Y de ahí salen los pies. ¿Ok? Esto correspondería a una figura proporcionada.